la oficina de proyecto. En las estructuras matriciales, sobre todo en las fuertes, aunque no exclusivamente, se está empleando cada vez con mayor asiduidad los servicios de la así llamada oficina de proyecto, Project Management Office, PMO, que es un área de la empresa que actúa como staff del sector proyectos y a cargo de las siguientes responsabilidades: concentración del conocimiento de dirección de proyectos, de la misma manera que un área funcional concentra el conocimiento de su especialidad. Realización del trabajo administrativo de la dirección de proyectos, contabilidad, imputación de horas y gastos, administración y negocios de recursos, con las áreas funcionales correspondientes, almacenamiento y centralizado de información sobre los proyectos, lecciones aprendidas y otros. Desarrollo y establecimiento de una metodología de gestión de proyectos unificada en toda la organización para todos los proyectos, capacitación de los gerentes de proyectos en esta metodología, provisión de las herramientas necesarias para utilizarla, plantillas y formularios estándares, software y mantenimiento y actualización de esta metodología. Seguimiento periódico de los proyectos desde un doble punto de vista, cumplimiento del plan del proyecto y utilización de la metodología de gestión de proyectos. Capacitación permanente de los gerentes de proyecto, concursos de perfeccionamiento, certificaciones, coaching y mentoring. Estandarización de procedimientos de dirección de proyectos. Desarrollo de una carrera de gerente de proyectos en la empresa, comenzando con la contratación de los gerentes de proyecto con un seguimiento de la evolución de sus capacidades técnicas y gerenciales. Resolución de conflicto entre proyectos, por ejemplo, por prioridades o recursos escasos. Creación de la base de conocimientos propia de la empresa sobre métricas de recursos y tiempos necesarios para emplear actividades, problemas recurrentes, desempeño de personal, etc. El establecimiento de una PMO ha demostrado tener muchas ventajas para una corporación que lleva a cabo múltiples y simultáneos proyectos, ya sea internos o externos, pues la estandarización de la metodología de dirección de proyectos brinda la posibilidad de poder comparar la marcha de los diferentes proyectos y el beneficio de contar con un lenguaje común, todo lo cual permite a los gerentes de proyecto intercambiar experiencias y conocimientos y a la empresa mejorar continuamente la gestión de sus proyectos. Todas estas son ventajas que se obtienen cuando se establece una PMO, pues al servir de apoyo y formación a todos los gerentes de proyecto de la organización, los libera al mismo tiempo de numerosas tareas administrativas y rutinarias para poder concentrarse en actividades más medulares del proyecto. Entre los problemas, puede mencionarse que la aplicación de una metodología oficial implica el riesgo de un excesivo dogmatismo. Por ejemplo, ciertos formularios que se justifican en grandes proyectos pueden ser absolutamente innecesarios en pequeños proyectos, y los costos iniciales de un establecimiento de una PMO, que por su naturaleza requiere personal experimentado y por lo tanto costoso, que puede tener un largo periodo de repago. Para finalizar el tópico de la PMO, es necesario remarcar la experiencia de una gran empresa en Argentina, que implementó este sector dentro de su estructura organizativa. Además de los beneficios anteriormente mencionados, este sector de la organización sirve también como semillero de futuros gerentes de proyecto. En efecto, los jóvenes profesionales que ingresan a la compañía con un claro potencial de líderes de proyecto son asignados durante 1 o 2 años a la PMO, donde conocen y se familiarizan con la metodología de gestión. Luego pasan a desempeñarse como adjuntos de gerente de proyecto senior, y después de otros 2 años con estos, ya puedan tomar las riendas de proyectos asignados a su cargo. Ventajas y desventajas de las estructuras matriciales. Las principales ventajas de las estructuras matriciales son las siguientes: utilización eficaz de los recursos.
Estos pueden compartirse entre varios proyectos, con lo que mejora su eficiencia tanto para cada proyecto como para la organización. Integración del proyecto. Dependiendo de la autoridad relativa del gerente de proyecto, pueden mejorar las tareas de integración del proyecto. Flexibilidad. Estas estructuras tienen una gran flexibilidad debido a que los equipos de proyectos son multidisciplinarios. Esto se da especialmente en estructuras matriciales balanceadas. En las otras hay menos flexibilidad debido a que la autoridad es más clara. Flujo de información. El intercambio de información es muy fluido debido a la necesidad de tomar decisiones conjuntamente, especialmente en estructuras matriciales balanceadas. El tiempo de reacción es variable. En estructuras matriciales fuertes es rápido. En estructuras matriciales balanceadas es lento, por la necesidad de llegar a una decisión consensuada. Y en estructuras matriciales débiles es moderado. Retención de conocimientos. La experiencia ganada en el proyecto permanece en los departamentos funcionales, una vez que los empleados asignados retornan a estos. Motivación. El problema de la incertidumbre cuando se acerca la finalización del proyecto disminuye, pues los empleados saben que volverán a sus divisiones funcionales. El espíritu de grupo suele ser elevado en estos equipos. No es claro que existan diferencias entre los diferentes tipos de estructura matriciales en este sentido. Los problemas de inconsistencia con las políticas de la empresa se minimizan al existir una activa participación de las áreas funcionales. Entre las desventajas cabe citar: conflictos de poder. A veces es difícil evitar tensiones entre el gerente de proyecto y los gerentes funcionales. Esto puede deberse a conflictos entre requerimientos de proyecto y de calidad. Esto es particularmente cierto en matrices balanceadas. En las otras estructuras hay menos conflictos de poder al estar más claramente definido hacia uno u otro lado. Otros conflictos. Las personas pueden experimentar conflictos por la ambigüedad de autoridad y cuando trabajan en varios proyectos simultáneamente. Por ello, la tensión inherente a casi cualquier proyecto se incrementa en el caso de un proyecto dentro de una estructura matricial. Esto se da sobre todo en estructuras matriciales balanceadas y fuertes. En organizaciones matriciales fuertes, la resistencia al cierre de un proyecto es casi tan intensa como en organizaciones orientadas a proyectos. Problemas de control. Si bien hay una responsabilidad explícita de las divisiones funcionales por una fracción particular de trabajo dentro de un proyecto, es inevitable que se produzcan áreas grises y conflictos. En general, las matrices fuertes permiten un control de costos más eficaz, ya que el control está centralizado en el gerente de proyecto. En una organización matricial, el éxito de un proyecto depende en un muy alto grado de la habilidad negociadora del gerente del proyecto. Mayores costos administrativos. Este es un problema común a las tres formas de organización matricial. Los costos administrativos se incrementan al aparecer la figura del gerente de proyecto y, a veces, sus asistentes, el equipo de dirección del proyecto, sobre el que se hablará más adelante. Esto es especialmente cierto para las estructuras matriciales balanceadas y fuertes, ya que en una estructura matricial débil, el gerente de proyecto no es una figura tan importante como para incrementar significativamente los costos administrativos. Finalmente, existe la desventaja de la falta de sentido de pertenencia que pueden manifestar los integrantes del proyecto. A causa de sus múltiples y simultáneas responsabilidades compartidas entre el área y los proyectos a los que son asignados, una manera de minimizar este efecto y lograr mayor identificación de los colaboradores con el proyecto es mediante la sala de situación del proyecto, War Room, la que se destina exclusivamente al proyecto durante su ejecución para todas las tareas conjuntas requeridas por el mismo, reuniones, presentaciones, etc. Organización interna del proyecto. En la fase inicial del proyecto, es necesario determinar la organización interna del proyecto.
¿Qué personas formarán el equipo del proyecto y qué roles, qué debe hacer y qué responsabilidades sobre qué decidir tendrá cada una? Esto suele estar precedido por una descripción de tareas. Normalmente hay una combinación de personas asignadas en tiempo completo al proyecto y personas asignadas en tiempo parcial, lo cual depende del tamaño del proyecto y de la importancia estratégica que éste tenga para la compañía. En una estructura de organización clásica, con una división en áreas funcionales, el gerente del proyecto y el equipo de dirección de proyecto tienen una dedicación en tiempo completo. Es posible que las personas asignadas al proyecto de las diferentes áreas funcionales dediquen solo una fracción de su tiempo al proyecto. El esquema siguiente lo ejemplifica. Gerentes del proyecto, asistentes, empleados funcionales, gerentes funcionales, equipo de dirección del proyecto, equipo del proyecto, organización interna del proyecto. En proyectos no muy grandes, su equipo de dirección puede reducirse al gerente de proyecto. También podría suceder que nadie, ni siquiera el gerente del proyecto, estuviera asignado en tiempo completo. En proyectos mayores, hay una cantidad importante de recursos asignados en tiempo completo. Es conveniente que cualquier proyecto, por pequeño que sea, tenga una sala asignada, sobre todo en el caso de las estructuras matriciales. Esta sala del proyecto es un punto focal que concentra la información, las funciones de control del desempeño del proyecto y de que las tareas están debidamente autorizadas, así como las comunicaciones dentro del proyecto y hacia afuera, o sea, hacia el interior y exterior de la compañía y con el cliente. Es muy importante que exista un lugar físico que pueda albergar la información del proyecto, no solo por motivos de comodidad, sino para que el equipo del proyecto desarrolle un cierto espíritu de corps. Se aconseja asimismo que el equipo del proyecto trabaje físicamente próximo en la medida de lo posible. Es claro que esto no es siempre factible. Hay algunos roles en el equipo de dirección del proyecto que suelen aparecer en proyectos de diversos tipos. Por ejemplo, el ingeniero de proyecto y el controlador del proyecto. Aun cuando los nombres pueden variar de empresa a empresa, el primero es responsable directo de toda la parte técnica, requerimiento de especificaciones, diseños, estimaciones de costo, y este es responsable del seguimiento de los costos del proyecto. Es conveniente que estas dos personas dependan directamente del gerente del proyecto. Cuando se producen contrataciones, suele haber un administrador de contratos. Sin embargo, es normal que el gerente de proyecto tenga que conseguir el capital personal humano capacitado dentro de la compañía, lo cual requiere que deba negociar con las diferentes divisiones funcionales la asignación del personal adecuado. Esta asignación suele transcurrir en dos niveles, con el empleado para convencerlo del interés que puede tener para él su participación en el proyecto, por ejemplo, perfeccionamiento técnico, estatus dentro de la empresa, responsabilidad, visibilidad, y con el gerente funcional, para convencerlo de que la asignación del empleado terminará resultando no solo en beneficio del departamento, sino también del proyecto y, por lo tanto, para la organización. En esta negociación, la ayuda y el apoyo del sponsor resulta sumamente beneficiosa para el gerente de proyecto. Si existen otras personas consideradas críticas para el éxito del proyecto, también sería conveniente que dependieran directamente del gerente de proyecto. Por ejemplo, personal jerárquico muy experimentado o que conoce muy bien el proyecto por haber estado en él desde sus primeras fases, o personal técnico altamente especializado. En general, cualquier persona con la cual el gerente del proyecto necesite comunicaciones fluidas y frecuentes debería depender directamente de este.